Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Brutalmente Honesto. Hoy día estamos 5 de enero del año 2026 y pues para mí es un súper placer volverme a reencontrar con todos ustedes. Pues tengo que decirlo, estos festividades, mejor dicho, de fin de año, pues me generaron a mí bastantes compromisos que fueron bastante difíciles de acomodar con el horario en el cual ofrecemos el programa. Le pido a todos mil disculpas y sobre todo muchas gracias por haber tenido la paciencia de esperarme hasta el día de hoy. Siempre he tratado pues de mantener comunicación con todos ustedes para poder informarles cuando hay situaciones y acontecimientos como hoy. Eh, yo siempre lo digo, así cambie de horarios, porque antes estábamos martes, ahora estamos saliendo lunes, voy a empezar ya un nuevo horario de verano, por decirlo de alguna forma. Siempre pasan cositas justamente para poner a prueba la paciencia, la resistencia moral y espiritual de este humilde servidor. Pero bueno, como no les tenemos miedo a la lucha y a la pelea, hacemos lo posible y lo imposible para poder cumplir con ustedes, con la misión que me impuse desde el primer día que iniciamos con el programa, que es la divulgación, porque solo la verdad nos hará libres. Si nosotros no tenemos puntos de vista alternativos y seguimos a pie de letra las narrativas oficiales, literalmente estamos siendo tan solo programados. Nos están diciendo cómo pensar, de qué forma pensar. Y de eso no se trata la humanidad. El ser humano tiene discrecionalidad, o sea, puede discernir entre lo que puede ser correcto o no, de lo que es cierto o no. Pero si los medios masivos de comunicación, que son manejados por una élite pedófila, satanista, illuminati, ritualista, si es manejada por ellos, pues no te van a decir la verdad, te van a decir lo que ellos quieren que tú entiendas como verdad, porque ellos necesitan manipularnos para cumplir una agenda anticristiana, y por eso pues nos nutren con basura. Por eso existe Bad Bunny, por eso existe el reggaetón en general, por eso existe la pornografía gratis, por eso existe los partidos políticos, por eso existe las cofradías, grupos y cultos religiosos, por eso existen, para crear manipulación, tan solo. Porque yo, en mi humilde concepto, siempre les he dicho, chicos, saquen ustedes su propia verdad. De eso se trata el programa. Yo recuerdo en programación predictiva y en primado negativo haber visto muchos mensajes durante mi vida, que después que empecé a hacer análisis profundo de todos estas frases o estos mensajes subliminales, empecé a entender que tenían razón y verdad, ¿no? Y es que justamente para no romper el principio universal del libre albedrío, te tienen que decir las cosas para que tú decidas si vas a estar distraído y vas a seguir con la pastilla azul de la ignorancia, o vas a tomar la pastilla roja, que es la del conocimiento, sabiendo que no hay vuelta atrás. Porque no hay vuelta atrás. Cuando tú empiezas a despertar y empiezas a ver la Matrix, empiezas también a tu camino del héroe, donde tú entiendes el propósito del juego. Porque vivimos en un juego, vivimos en una simulación, lo decía Jacobo Greenberg, a colación de las enseñanzas de la gran chamana mexicana Pachita, lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces nosotros estamos en un juego virtual, esto es una realidad virtual, lo dice David Icke también muy atinadamente, a muchos investigadores interesantes a los que yo respeto, Mauro Biglino, entre ellos, han llegado a una conclusión, que vivimos en una simulación donde nosotros constantemente en este juego de video tenemos que tomar decisiones para nuestra elevación espiritual y para nuestro aprendizaje en esta encarnación, positivas o también negativas, ¿no? Porque también de lo malo se aprende, ¿no? Pero una de las formas de hackear el sistema es entender el juego. Cuando nosotros entendemos el juego, sabemos cómo jugar. Suena un juego de palabras súper estúpido, pero es la pura realidad.
Si nosotros no entendemos el juego, no tenemos el manual del juego, somos propicios más a equivocarnos, que es el alimento y la nutrición de las entidades de otras dimensiones que se nutren justamente, a la redundancia, del sufrimiento humano, ¿no? Por eso lo vemos en todas las simbologías del famoso ojo que todo lo ve, ¿no? Ese ojo que está dentro de ese triángulo. Representa una entidad o un grupo de entidades de cuarta dimensión que se alimentan del sufrimiento, el dolor, la tristeza, la depresión o la ignorancia del ser humano. Así es el juego. Ahora, como siempre lo he dicho, tenemos un libre albedrío y en el libre albedrío nosotros optamos si queremos superar el juego, ¿no? O simplemente queremos ser meros espectadores y no jugadores, ¿no? Porque acá se vino a jugar, ¿no? Se vino a jugar y se vino a ganar el juego, se vino a ser feliz, ¿no? Entonces yo me rijo por el principio que alguna vez se me indicó que era un escrito apócrifo de Cristo, que inclusive aparece en la película Estigmata, y hay muchos reels en internet de eso, donde uno de los curas le dice al otro que era investigador del caso de los estigmas de esta protagonista, le dice: ¿tú has leído los escritos que se descubrieron apócrifos? Lo que dice es muy claro, dice: el reino de mi Padre es, que supuestamente son pues escrituras del mismo Cristo, el reino de mi Padre está fuera y dentro de ti. O sea, nosotros tenemos el paraíso dentro de nosotros, pero también tenemos un infierno que podemos desatar si queremos, porque justamente el otro día vi un video muy interesante donde decía que nosotros estamos compuestos de 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Ahí está pues 666. Entonces nuestro infierno y nuestro cielo está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos el Cristos. ¿Qué es el Cristos? Es el aceite crístico. O sea, es el aceite que se segrega de la glándula pineal y en un recorrido de 33 días baja por toda la columna vertebral hasta el hueso sacro y vuelve a subir. Entonces nosotros tenemos el potencial de encontrar el reino del Padre afuera, en la belleza de nuestro mundo maravilloso que nos entregó nuestro Padre, pero también está dentro. Y completa la frase diciendo: para adorar a mi Padre no necesitas templos de oro ni de plata, donde levantas una piedra mi Padre está, donde cortas un madero mi Padre está. Si está dicho de la boca de mi Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo que no hay necesidad de religiones, no necesitamos intermediarios. Cristo está dentro de nosotros porque Él es el Hijo del Hombre y Él decía: soy el Hijo del Hombre. O sea, nosotros que somos humanos tenemos Cristo dentro. Entonces no necesitamos de intermediarios ni de colectivos ni de cultos donde haya un supuesto privilegiado que tiene más cercanía al Salvador o a Dios. ¿En razón de qué? Y a ese hay que rendirle pleitesía, hay que darle autoridad y ese manipula a todos los demás. Pero sí es muy evidente. Pero claro, todos a su tiempo. Nadie va a despertar y va a pensar que todo su entorno también lo va a hacer al mismo instante. No, no. El camino del despertar es individual, es personal. El camino del despertar no es colectivo. Ahora, que conviene que la humanidad más o menos se dé cuenta de las cosas en un momento determinado para que pueda crear esa masa crítica que puede abrir una línea de tiempo positiva, claro, sería lo más lindo. Y esa es la esperanza. Yo concuerdo mucho con Emilio Carrillo, que él decía que para él la segunda venida de Cristo no va a ser una aparición física. Cuidado con los engaños, ¿eh? Recordemos que Satán, el adversario, es el señor de la mentira. Cuidado, y de eso vamos a hablar justamente, de eso se trata el programa. Cristo se va a activar dentro de nosotros, por eso se llama Apocalipsis, desvelo, se nos cae el velo de los ojos. La gente asocia Apocalipsis por la cultura pop a Armagedón, muerte, exterminio, fin de la humanidad. No, el origen de la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa que se te cae el velo de los ojos, o sea, empiezas a ver la realidad. De eso se trata la segunda llegada de Cristo, que Cristo se va a activar en lo humano y el humano va a poder ver
literalmente como otro primado negativo de popular, más allá de lo evidente. Y vas a poder ver la Matrix. Otro mensaje parecido es el mensaje de la película Neo, Matrix, cuando Neo empieza a ver todo en código binario, entonces empieza a dar cuenta de la simulación. Y los famosos déjà vu. A mí me ha pasado una cosa curiosísima, que yo estaba sentado en la casa y tenemos ventanales y entró un insecto, un moscardón, un insecto grande que hacía bulla sonido a la hora de entrar a la sala, pero vi la misma imagen exactamente 2 veces seguidas. O sea, lo vi entrar en una dirección, inmediatamente lo mismo de nuevo, al segundo, al microsegundo. O sea, va a ser otro insecto que justamente va a tener la misma trayectoria que el anterior en un instante después. No, era un déjà vu. Una falla de la Matrix, ¿no? Una falla de la Matrix. En fin, súper contento. Voy a empezar con los saludos y de ahí vamos a hablar un poquito de las cosas que están ocurriendo. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo, primo Miki. Exacto. Estamos cerca. Por eso cada vez estamos despertando más. Por eso cada vez hablamos más de esto. Por eso cada vez la gente tiene más inclinación a lo espiritual. A donde yo voy, con grupos de gente variados, en reuniones de amistades, amigos de amigos, todo el tiempo la gente termina hablando de espiritualidad. Tal vez de 10, 2. Pero antes era inaudito. Antes, y no lo digo con desdén, porque yo mismo también he vivido una vida muy alejada de estos temas por muchos años, tengo 45, y mi gran despertar, podría yo decir que me empecé a dar cuenta que algo raro había en el sistema. En el año, yo diría que estamos 2026, yo diría que el año 2015 me empecé a dar cuenta. O sea, me había dado cuenta siempre, pero sí, seguridad como el 2015 por ahí. Y me alejé de lo mundano, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el sentido de conocimiento me refiero, porque obviamente vivo en el sistema y hago cosas de todo el mundo que hacen el sistema. Pero yo diría que mi despertar pues habrá sido el año 2012 por ahí, ¿no? Donde ya dejé de consumir medios de información masivos. Pero sí, es muy curioso que mucha gente hablemos este mismo idioma de un tiempo acá, y sobre todo lo acentúo y lo puntualizo mucho desde la pandemia. Porque el mal no crea, el mal destruye y el mal simula. Mientras que el bien, que es Dios y Cristo, es amor, y el amor es creación. El amor crea, ¿no? Entonces, ocurrió que nos encerraron, ocurrió que nos mintieron, ocurrió que nos manipularon, sí, pero también le salió el tiro por la culata, porque tuvo gente que tenía mucho tiempo durante el día para ver toda la parrilla de cosas que podías ver en YouTube, que podías ver en Netflix, que podías ver en todas partes, y hubo un grupo de gente, en los cuales me incluyo, que nos interesamos en aprender más de estos temas. Y ahora lo que han hecho es crear un ejército de despiertos, un ejército de personas conscientes de las mentiras, conscientes de los engaños, conscientes de la manipulación. Me acuerdo, y con mucha alegría y gratitud a Dios, acuerdo muchísimo la época donde sacaron las 50.000 variantes de la patología del COVID, una cosa loquísima. Yo no soy médico, soy curioso por si acaso, pero he tenido la oportunidad de leer los tratados del doctor Goldschmidt, de la doctora China Brandolino, la doctora Prego en España, la valientísima doctora Enegri en el Perú, la doctora Obregón, ¿no? El doctor Maculo en Estados Unidos, y varios reputadísimos médicos, ¿no? Entonces, bueno, tengo un poquito de conocimiento, y durante esa época hubo unas aberraciones sin nombre, ¿no? El famoso tema del asintomatismo que contagia. O sea, para que contagies tienes que estar enfermo. Y para estar enfermo tienes que tener síntomas. Por consiguiente, si no tienes síntomas, no estás enfermo. Por consiguiente, si no estás enfermo, no enfermas. Puedes tener algo en estado de latencia, claro, sí, pero no propagas porque está en latencia.
Y eso no lo digo yo, lo decía el doctor Goldschmidt, la doctora China Brandolino, catedrática de la Universidad de Mar del Plata, médico con muchos años de experiencia. Entonces nos manipularon de una forma bastante grotesca. Pero ¿qué ocurrió? Que a medida que venían las famosas variantes, curiosísimo que hay una enfermedad que mute en 3, 4 años varias veces, cuando tenemos la fiebre española, que en 1900 redujo el 40% de la población europea, supuestamente, y esa ¿por qué no ha mutado hasta ahorita? Y esta otra que apareció el 2020 hasta la actualidad como había mutado como 6, 7 veces. El alfa, el omega, el beta, la variante no sé qué cosa. O sea, ¿no? Raro, ¿verdad? Manipulación. Pero cuando la gente vino el cuento de la gripe del mono, la gente literalmente mandó a la mierda todo. Y eso me hizo sentir muy, muy orgulloso de la humanidad. Literalmente la gente dijo, a mí no me vengan con huevadas. La fiebre del mono, que mañana se sacan la fiebre de la culebra, o sea, cojudeces. Y qué bien, qué bien. Yo no hago apología a la desobediencia, no, sino al derecho discrecional de cada ser humano a tomar la decisión en su propio cuerpo. Porque inclusive hay tratados internacionales donde se sostiene que no te pueden obligar, pero se obligó. Y ahora hay muchos estudios que están demostrando que hubieron cosas que se están generando a consecuencia de. Y ahora, ¿quién va a ser responsable? Si uno ya firmó un papel donde supuestamente deslindas cualquier responsabilidad, cualquier autoridad. Es nefasto, es nefasto. Porque por último, que sea opcional, que tú las cojas, y si uno lo escoge muy bien hecho, con su propia decisión, lo hace, que se indique que es un tratamiento experimental y que haya algún tipo de compensación si alguna cosa ocurre, ¿no? No fue así, no fue así. Quiero aprovechar para saludar a Berniet, un fuerte abrazo, Berniet. Saludos por la señora Ida, un fuerte abrazo. Saludos a la señora Rosita, a Alexito Ra, un fuerte abrazo. Noelín. Saludos para mi amigo José Infantes, que está por los New York. Saludos para Fabri, un fuerte abrazo y Dios bendiga a Salvi, a Salvador, a tu pequeñín, que Dios me lo bendiga siempre. Saludos para Michelle Chasset, fuerte abrazo, amiga. Y pues nada, Cana, un fuerte abrazo también, feliz año para ti. Agradezco a toda la gente que está conectada y mandando saludos, muchas gracias. Muchas gracias, aprecio bastante. Y ya saben, si ustedes quieren hacer algún anuncio sobre servicios personales o algún producto que comercien, tan solo escríbame al 922-629-309, 922-629-309 y lo hago gratis, lo hago de cariño, lo hago por solidaridad. ¿Por qué? Porque de eso se trata, Esto es un servicio creado y hecho con amor para la gente. Entonces, si ustedes tienen algún anuncio, algún producto o servicio que quieran ofrecer, o mandar saluditos, ¿no? Yo estoy acá para complacerles y bueno, para eso también bacán sería que mandes el link a toda la gente que puedas para que también puedan escuchar el programa, para que también se puedan enterar de informaciones que no van a salir en la televisión, porque estamos entendiendo que los que manejan el aparato de informativo mundial tienen diseñado joderte mentalmente. Te programan cosas negativas para que tú vayas a la cama a dormir con pesadillas, con incertidumbre y completamente desalentado. Este programa, por el contrario, te viene a dar una información alternativa, pero con positividad, con amor y a inspirarte coraje y valentía, porque este juego no es fácil. Si fuera fácil, no tendría gracia. El otro día conversaba con unos amigos sobre los temas espirituales y bueno, en algún momento me pedían opinión sobre por qué, si este mundo es de Dios, hay tanto mal, ¿no? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad? Obviamente que es una pregunta bastante difícil y yo no creo tener la respuesta, pero ensayé responderla como yo pienso, ¿no?
Y soy un convencido por las lecturas que he hecho de Mauro Viglino del inicio de la humanidad, que nosotros vivimos en una prisión. Lo decía también Salvador Freixedo, vivimos en una granja prisión, somos parte de la cadena alimenticia, no solo de manera energética o espiritual, de manera física también, somos alimento. Nosotros pensamos que estamos arriba en la pirámide de alimentación, no, también somos comida para otros, ¿correcto? Somos comida para otros, para entidades oscuras, interdimensionales, negativas, de forma energética, y para seres físicos de forma corpórea, entidades no humanas que se alimentan de la sangre y de la carne humana. Listo. Entonces, este es un mundo que mucha gente dice el verdadero infierno es la tierra. Puede que sí, pero Dios es tan bueno que en este infierno hay montañas, hay delfines, hay aves, hay amor de familia, hay amistad, hay una buena copa de vino, hay un plato de comida agradable. O sea, que si eso es lo malo, no es tan malo. Si nos ponemos a pensar más profundamente, no es tan malo. Pero la pregunta, ¿por qué se permite que hayan cosas negativas? Yo creo humildemente que las enseñanzas son duales, como este mundo dual de tercera dimensión, porque no solo aprendes de lo bueno, aprendes de lo malo, y lo malo enseña más. Parece mentira, pero el dolor de un acontecimiento te enseña más. El trauma te puede enseñar más. Y a la pregunta que me hacían, oye, pero si hablamos de un tema encarnatorio, ¿por qué la gente viene del lugar donde no hay hambre, no hay frío, no hay sueño, no hay tristeza, no hay cólera, no hay deudas, no hay enojo, no hay corrupción? Viene a un lugar tan limitado y complicado. Y lo único que puedo decir es que justamente esa es la gracia del juego. Alguna vez escuché a un canalizador decir que en la eternidad, en el reino del Padre, no hay tiempo. Es el sin tiempo. ¿No? Todo pasa al mismo tiempo, a la misma vez, es una realidad cuántica, ¿no? Entonces, las almas se animan a venir a encarnar acá porque, como allá no hay tiempo, una vida de 70 años allá es un segundo. Una vida de 80 años es un segundo. Una vida de 95 años es un segundo. Y vienen a experimentar la dualidad. ¿Por qué? Porque tú nunca te vas a dar cuenta cuán feliz eres si no has sido infeliz. Increíble. Nunca vas a darte cuenta cuán alegre eres si no has estado triste antes. Es tan perfecto y lineal la vida en la eternidad que muchas almas se atreven justamente a venir acá para la aventura. La aventura de un amor no correspondido, la aventura de un negocio mal hecho que luego te permite reivindicarte mañana más tarde, el challenge, el reto de educar a unos hijos o de tener padres que de cierta forma no son convencionales o no te dan lo que tú crees que te deben dar de amor. Esa es la gracia. Vienes a experimentar eso. Por eso la vida es un gran juego. Esta tercera dimensión es un buen juego. Pero parte del juego es que entiendas cómo jugarlo y parte del juego es que identifiques quiénes son los enemigos. Y lamentablemente nosotros vivimos justamente en la dualidad, en la polaridad. Y los que manejan esta dimensión, lo que muchos llamarán arcontes, ángeles caídos, demonios, Demiurgo, que es el gran arquitecto Demiurgo, ¿no? O mejor dicho, el adversario, Satán, representado por sus deidades, Baphomet, Pazuzu, en fin, como quieren llamarlo, entidades negativas. Ellos justamente, su trabajo es provocarte el error. Tu trabajo es superar el error. Es jugar el juego
y demostrarles de que te puedes equivocar, pero puedes corregir. ¿Y cuando corriges? Cuando amas. Cuando amas. Porque el amor es Dios. Cuando sientes empatía, cuando sientes el deseo de ayudar. Yo, por ejemplo, sé que en algunos momentos hay circunstancias desalentadoras, ¿no? Inclusive he sentido muchas veces cansancio de que de repente mi canal de YouTube no tiene tantas visitas, de que de repente al aire no está mucha gente cuando estoy transmitiendo. Pero después me pongo a pensar y digo, basta que un ser humano esté escuchando este mensaje. Y listo, es el mejor pago. Porque a ese ser humano le puede servir este mensaje que doy. Y lo puede compartir a otro que le pueda ayudar. Entonces se hace una cadena de información y de conocimiento. Listo. Ese es el premio. Y no lo hago por ego, porque yo siempre les he dicho, yo no vengo a decir verdades. Vengo a dar versiones. Versiones de una realidad para que la gente que la escuche pueda sacar su propia conclusión y crear su verdad. Tú puedes crear tu verdad en base a lo que tú crees que es verdad. Y eso es madurez espiritual. Hemos avanzado. Ya se está hablando mucho de inteligencia emocional, que ya es bastante. Pero debería haber también inteligencia espiritual. En los colegios se deberían enseñar esas cosas. Pero ¿quién maneja con los colegios? ¿Quién maneja las currículas? Las autoridades. Autoridades financiadas por lobbies, ¿de dónde? Del extranjero, nacionales. ¿Y esos lobbies siguiendo la agenda de qué? La agenda del mal. La gente me preguntaba en algún momento también sobre el anticristo. Y yo creo, como decía Emilio Carrillo, un gran investigador de las escrituras antiguas español, que el anticristo no es una persona, es un grupo de personas, es un movimiento que trata de erradicar de los corazones humanos a nuestro Salvador, a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué? Porque así somos manipulables. Cuando nosotros tenemos los valores morales y el amor de Cristo, tenemos valentía, porque el amor es valiente, lo he dicho siempre. La gente piensa que lo opuesto al amor es el odio. No, lo opuesto al amor es el miedo, porque el que odia es que no tiene valentía para amar. Para amar hay que ser valiente. Si no, pregúntenle a las mamás cuando tienen que dar a luz el terror que deben sentir de los dolores, y sin embargo son capaces de entregar su propia vida para que ese bebé nazca bien. Si no, preguntemos al superhéroe, el único verdadero de la humanidad, que es Cristo. Él era un metahombre. Imaginarse el amor que él sentía por la humanidad, a sabiendas que él tiene el poder para acabar con todo el sufrimiento que le estaban infligiendo. Él quería dejar el legado de amor, que la gente, porque eso fue el legado verdadero que él quería dejarnos, y manipularon todo el mensaje de Cristo, todas estas cofradías y religiones e instituciones manipuladas también por el mal, a decir que él estaba pagando por nuestros pecados. No estaba pagando por nuestros pecados, nos estaba demostrando que el amor lo vence todo, que el amor es valentía, que cuando tú amas no le tienes miedo a la muerte, porque la muerte no existe. La muerte es un estadio, la muerte es una partida de tu avatar, de tu robot biológico en este mundo donde lo abandonas para volver a la eternidad. Donde yo sé que está mi padre. Que a propósito, papá, como siempre, para siempre y por siempre, este programa es para ti. Así es, pero nos manipulan. Como ahora están ocurriendo varias cosas. Yo, y creo que la mayoría de personas que alguna vez hemos tenido el privilegio de contar con la amistad de gente de Venezuela, sabemos del sufrimiento que se vive allá.
Lo sabemos y es más que lógico que estamos extremadamente felices de que pueda haber un cambio. Ahora, hay muchos detalles en este proceso que ha ocurrido que me parece, lamentablemente, la típica receta de problema, reacción y solución. ¿A qué me refiero? Ese liberador fue el que ocasionó el problema, el que esperó cómo vas a reaccionar y él mismo te ofrece la solución. Y no estoy hablando de Trump, no estoy hablando del gobierno americano, no. Estoy hablando de los que realmente manejan el mundo, los verdaderos dueños del circo, que es literalmente el sionismo, que es un grupo político que trata de imponer un país, darle una soberanía y que tenga pues la hegemonía a nivel mundial. Esos son los sionistas judíos házaros, porque como le he mencionado en muchos programas, es absurdo cuando hablan de antisemitismo, siendo que ellos no son semitas, porque no son originarios de Jerusalén, no son originarios de ese territorio, no son de la Franja de Gaza. Su etnia era un grupo humano originario de Ucrania, de Turquía y de parte de Rusia. Y que su gobernante, en un determinado momento de la historia, decide autoproclamarse judío, y por ese hecho, los sionistas encabezados por los Rothschild deciden, después de la Segunda Guerra, que también fue financiada por ellos, crear una supuesta reivindicación territorial a los que profesaban esta religión. Así es simple, puro y duro. Y hay mucha literatura a eso, hay judíos mismos que hablan de eso, porque ojo, que uno esté en contra del sionismo no significa que uno sea antijudío. Al contrario, hay judíos maravillosos y brillantes en el mundo que están en contra del sionismo. Uno de ellos es un conferencista americano, no recuerdo el nombre ahora, que él hace una explicación vasta de lo que es el sionismo, siendo que él es judío. Así que hay judíos que están en rebelión contra el sionismo, porque el sionismo es satánico, porque ellos, el Dios al que adoran ellos es Satán. Pero recordemos que Satán es el adversario, que es el rey de la mentira, y él se disfraza como el Dios verdadero, pero no es el Dios de Cristo. Por eso Cristo le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de serpientes. Ustedes no conocen a mi Padre. Simple. Y ese mismo grupo, encabezado por Benjamín Netanyahu, son los que mueven los hilos de cómo se maneja el mundo. Y cuando nosotros creemos, yo soy un creyente de dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, no me pueden convencer en la vida que una persona se pueda mandar a la mierda, enemistarse, decir cosas del otro, o hasta como vemos en la payasada de los congresos, hasta irse a los puños, y luego se apaga la cámara y van abrazados a tomarse un whisky, los hijos estudian juntos, se terminan casando entre ellos. O sea, no me puedes decir que eso es orgánico, que simplemente no, lo que pasa que hay que ser diplomático en la vida. Diplomático un carajo. Lo que pasa es que son actores, están pretendiendo hacernos creer que tienen bandos y que ellos defienden sus puntos de vista, pero al final son perros del mismo dueño y les pagan para hacernos creer que hay izquierda, que hay derecha. Y no nos damos cuenta que vivimos en una rueda del samsara eterna e infinita, donde el mundo, boom, un rato se va para la izquierda, no, la izquierda es una mierda, boom, un rato se va a la derecha, no, la derecha es una mierda, y boom, izquierda, y boom, derecha, y nos viven cojudeando toda la vida. Ahora,
Si me preguntan a mí, ¿qué me parece mejor en temas prácticos? Yo creo que es mejor la derecha. Yo creo. En los temas profundos son la misma mierda. Pertenecen a las mismas sociedades secretas luciferinas, son masones luciferinos. Listo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que son del mismo club? Se enfrentan como rivales políticos y se odian. Ellos se cagan de risa. Ellos saben que después de cuando se apaga el telón, van a su club satánico a hacer sus rituales asquerosos y todo está bien. Pero ya la humanidad se dividió a la mitad. Porque creemos que no, lo que pasa es que es valiente de derecha, es un valiente de izquierda. No, es la misma mierda. Y a la pregunta de cómo es posible que el sionismo haya podido manipular tragedias y hayan hecho morir aparentemente a su propia gente, hay muchas cifras que no se coinciden, que posiblemente han sido aumentadas. Pero entendiendo que esto es un juego, y ellos entienden a profundidad los conocimientos esotéricos, por eso se llaman Illuminatis, están iluminados con la luz del conocimiento de Lucifer. Ellos entienden que la vida es una moneda, es un bien comerciable, por eso no les importa matar la cantidad de gente que están matando en el Medio Oriente, no les interesa porque ellos saben que esa alma se recicla. ¿Me entienden? Como un juego de video. Te matan en el nivel 1, bueno, pues prendes el botón y vuelves a aparecer y vuelves a seguir jugando. Es lo mismo para ellos. Para ellos reducir la población no pasa nada, porque esas almas de nuevo las van a regresar con la falsedad de has cometido muchos errores, tienes que reencarnar para pagar tus karmas. Y vuelven a aparecer en este mundo. Para ellos es un bien perecible la vida. Perecible y renovable, la vida humana. Por eso no les importa. ¿Existe ese nivel de maldad? Sí existe. Y lo vivimos desde siempre. Si hasta por pretextos religiosos han habido genocidios. ¿Cómo puede ser que la gente pueda pensar que nuestro Creador amoroso, el Dios de Cristo, de Yeshua, cómo podemos pensar que ese Dios va a querer que le den tributos, que le den sacrificios, que es celoso, que es rencoroso, que es vengativo? No. El Dios de Cristo era un Dios de amor puro. ¿De dónde me pueden sacar a mí a explicarme que era un Dios limitativo? No puede ser. Esos son dogmas. Dogmas creados ¿para qué? Para vivir del miedo. Porque la mayoría de la gente, no toda, que es de un fervor religioso muy profundo, es porque tiene miedo de ir al infierno. La gente espiritual, escuché alguna vez que una frase muy bonita que decía: la gente que entra a la religión tiene miedo del infierno, de ir al infierno. La gente que está en la espiritualidad ya estuvo en el infierno y ya despertó y ya se dio cuenta. Entonces, lo que ha ocurrido, según bastantes análisis profundos, es que había una repartición hegemónica, ¿no? Ucrania está prácticamente ya siendo entregada a Rusia. Taiwán va a ser entregada este año posiblemente a la China. Entregada a la buena o la mala, a eso me refiero. Y bueno, ahora Estados Unidos está tomando posesión de Venezuela. Yo creo que va a ser para bien. Sí creo que va a ser para bien. ¿Por qué? ¿Va a haber explotación de recursos? Sí, lo hay acá, ¿no? Pero esa explotación de recursos va a generar empleo y va a elevar la calidad de vida de las personas. Ahora, ¿es injusto? Es muy injusto. Es muy injusto. Es muy injusto que venga un foráneo, achape lo que es tuyo, lo maneje y te dé a ti algo de. Pero es peor que tengas un nacional que no hace nada, que no puede trabajarlo y que para colmo te tenga jodido económicamente.
Yo veo con un facilismo, y eso es justamente por lo cual Dios nos dio discrecionalidad. Yo veo un facilismo de muchos comentaristas antisionistas del mundo, no antisemitas, antisionistas, no antijudíos, antisionistas, que dicen, oh, esta maniobra es injusta, han ido a sacar a un presidente de un país y eso es una grave vulneración y todo para favorecer a los sionistas. Sí es cierto, claro que es cierto. Todos sabemos que el grupo BRICS tenía protegido a Maduro en Venezuela por el potencial en recursos naturales que tiene Venezuela. Y ese bloque es contrario a, entre comillas, nunca se sabe, es contrario a los intereses judíos, mejor dicho, de Netanyahu y el sionismo, y ellos, pues obviamente, tienen manejado a los políticos de Occidente, y en este caso, pues, ya sabemos a quién manipulan, ¿no? Sí es cierto, pero lamentablemente, a mediano o largo plazo, el beneficio va a ser mayor y mejor. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Sí, que los sionistas en parte se están saliendo con la suya, sí, pero en ese camino van a tener que invertir, van a tener que generar riqueza y van a tener que proporcionar a la población trabajadora un mejor estatus de vida. Así es simple. Ahora hay cosas rarísimas, muchas cosas raras. Desde que cuando capturan a este hombre salen 3 fotos con 3 ropas diferentes. O sea, no sé, yo no tengo experiencia capturando prisioneros, pero ¿en qué momento tú a un prisionero lo capturas y hasta que lo llevas en un avión de un sitio a otro le das chance que se cambie 3 veces, que se arregle? El tipo aparentemente cada vez que lo graban saluda, desea feliz año a la gente, ¿no? O sea, ¿no será que está todo armado para hacernos creer que se le está tomando la fuerza y realmente han podido llegar a un acuerdo? Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero aparecer con los que antes me controlaban como que yo estoy arreglándome contigo. Entonces, captúrame, extradítame, de tal manera que yo a esos que eran antes mis aliados les estoy demostrando que soy víctima, no que les estoy traicionando. Puede ser. Ahora, ¿por qué decía que para mí el anticristo es un movimiento? Porque muchas veces he llegado a la conclusión que el anticristo no es uno, es un movimiento, ¿no? Y las entidades malignas están divididas en el mundo por áreas que les pertenece a ellos. Por eso sojuzgan, por eso conquistan, por eso matan y por eso generan sufrimiento, porque alimentan a sus deidades, a sus demonios. Porque si realmente los líderes políticos buscaran el bien de la colectividad, no habría guerras, no habría hambruna, no habría economías absurdas, no ocurriría eso. Entonces no son motivados por el bien. Pero decía Emilio Carrillo en un podcast que él creía que en la etapa del triunfo de la bestia, de lo cual habla la Biblia, entre todos se va a sobreponer uno. Es que entre el mal hay disputas, pero no significa que un bloque es bueno y el otro es malo, no. Los dos son malos. Y él una vez hizo una disertación que me pareció inteligente. Emilio Carrillo decía que él entendía como el bloque del frío y el bloque del calor, ¿no? El bloque del frío él interpretaba que es el anticristo transhumanista, ¿no? El transhumanizar al ser humano, alimentos ultraprocesados, no géneros,
no núcleo familiar, no valores religiosos, o mejor dicho, morales, espirituales y cristianos, ¿no? Y obviamente la dependencia absoluta de la tecnología, ¿no? Los implantes cerebrales, ¿no? La inteligencia artificial dominándolo todo. Es el grupo frío, o sea, los anticristianos fríos que buscan la transhumanización. Y los anticristianos del calor, él le llamaba a los belicosos, la guerra convencional, ¿no? Los bombardeos, los exterminios, la reducción poblacional mediante disque remedios, ¿no? Y que esos dos bandos van a entrar en conflicto, y lo estamos viendo, y uno se va a sobreponer sobre el otro. Y a ese lo vamos a personificar como el anticristo, pero no. Hay un movimiento con muchos personajes anticristianos, pero ese se va a sobreponer. Y ese va a perder. Va a perder. Porque lo más absurdo de todo es que la élite que domina el mundo es el 1%. Habemos 99.9% de seres humanos, perdón, 99% de seres humanos, que si nosotros dijéramos basta, se acabó. Los militares, desde el último y humilde soldado hasta la cúpula más alta de generales, ellos son ordenados por estas élites. Pero ¿qué pasaría si dijeran no más? No voy a recibir orden de ti. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Van a venir los Illuminati de las 13 familias a nuestras casas a matarnos, a apresarnos? ¿Con qué fuerza? Los capataces de la granja son los militares, son los políticos. El día que la humanidad despierte y digan no más, ¿qué van a hacer? Y va a llegar ese día. Pero como decía también Emilio Carrillo, estamos en los dolores del parto. Estamos en los dolores del parto. Y son dolores grandes. Porque para que nazca una nueva vida es un proceso doloroso. Y nos enteraremos este año, sobre todo veo, de cosas terribles, horribles, espeluznantes. Pero es necesario, pues. ¿Por qué? Porque solo la verdad nos hará libres. El sionismo para mí está detrás de lo que va a ocurrir en Venezuela. Sí, no tengo la menor duda. Y eso es negativo, sí, a la larga, sí. Pero necesario. Necesario. Y ahora estamos en el proceso del cambio de paradigma, ¿no? Que ahora todo Occidente ya se vuelve de derechas, ¿no? Porque se está hablando de intervenir en Nicaragua, se está hablando de intervenir en Colombia, se está hablando de intervenir en México, se está hablando de intervenir en Cuba, y es que la misma gente lo está pidiendo. Y ojalá que si eso ocurriese y hay una mejoría, después no haya una debacle que nos pida volver a otro modelo, porque de eso se trata. Nos pasamos la vida tratando de elegir lo mejor. Lo que no sabemos es que no existe lo mejor, porque todos son jugadores que juegan para el mismo equipo, para el equipo del mal. Y es ahí donde empieza el camino del héroe, porque la revolución la genera cada uno en su corazón. En el momento en el cual tú aprendes a darte cuenta de la manipulación, ya estás haciendo bastante. Muchísimo. Y eso va a terminar ocurriendo. No me cabe la menor duda que va a ocurrir. Perfecto. Entonces, pues nada, hoy día yo creo que ha sido un programa breve. Pronto ya voy a avisarles a todos el horario definitivo de verano, ¿no? Y el que posiblemente vamos a mantener durante todo el año. Quiero saludar a mi amigo José, un compañero parcero del gimnasio, con el cual hemos entrenado el día de hoy, que sabe bastante, me ha dado algunos tips muy chéveres. Es bueno
cambiar, ¿no? Es bueno absorber información de otras personas porque uno no es dueño de la verdad y uno puede estar equivocado en alguna cosa, ¿no? Por eso yo tengo mi esposa, a quien le mando un beso grande, que ella es instructora del gimnasio y según ella piensa que yo no le hago caso. Claro que le hago caso. He hecho muchas cosas porque me ha influenciado y me ha dicho. Solo que no lo voy a agradecer ni repetir cada 10 segundos porque no me parece necesario. Ya les he hablado a ustedes del ego. El ego es bueno, pero también a veces no es tanto. Entonces hay que saber manejarlo. Pero en fin, sí, claro que sí. Yo sigo con bastante agradecimiento toda información que pueda recibir, ¿no? Y sí, a mí me parece todo muy raro de lo que ha ocurrido, pero sí creo que manejándose de manera prolija la administración de los recursos naturales en Venezuela va a generar como consecuencia el bienestar del pueblo venezolano. Y desde acá a todos mis amigos venezolanos, amigos queridísimos, Herbert, Michelle, señora Rosita, las hijas de la señora Rosita, ¿no? Mi amigo Jonathan, y tanta gente buena, les deseo que pronto puedan tener la dicha y la felicidad de reunirse con sus familias y amigos y disfrutar de su país tan maravilloso. Yo tuve una vez la oportunidad de hacer escala en Venezuela, viniendo de los Estados Unidos, y sentí la energía que había en el aeropuerto de la gente y sentí mucha tristeza. Sentí que había tristeza en el aire. Me iba a las tiendas en el aeropuerto y en los anaqueles habían, en la sección chocolates, que era de 2 metros el anaquel, de 2 por 2 por decir, 6 chocolates. En las refrigeradoras de gaseosas, 5 botellas. Se notaba escasez, se notaba limitación. Y yo creo que nadie en el mundo se merece vivir una circunstancia así, y menos un pueblo tan generoso y tan amoroso como el pueblo venezolano. Mi amigo el profesor Juan Carlos Montilla también. Fuerte abrazo. Tantas amistades, tanta gente linda, ¿no? que hemos conocido, que he conocido yo, la señora Ismael, tanta gente buena, que ojalá Dios quiera y pronto tengan la dicha de poder regresar, de poder disfrutar de su tierra tan linda, tan bonita, ¿no? Y yo siempre he tenido las ganas también de en algún momento conocer, siempre me han dicho que sería bienvenido y agradezco y creo que algún día voy a hacer efectiva esa invitación porque la verdad sería lo máximo. A mí me encanta viajar, a mi esposa también le gusta, está aprendiendo sobre todo a superar el tema de los aviones. Yo sí nunca he tenido, me han pasado cosas que me han dejado un poco asustado, pero a mí no me hago ningún problema en treparme un avión y subirme a donde Dios me quiera llevar. Me encanta viajar, siempre me ha gustado. Y siempre que conozco a una persona joven y en algún momento me piden algún consejo de vida, yo lo digo con el mayor de los cariños: viajen. Viajando se te abre un horizonte, un mundo diferente, de muchas opciones, ¿no? A veces, en vez de gastarte 150 soles un sábado de discoteca, te juntas 3 sábados y son 450 lucas y te da para viajar, no sé, al norte chico, Trujillo, a la selva, a donde sea. Y si tienes posibilidades económicas que te permiten ahorrar más, al extranjero, aunque sea aquí, a Chile, a Ecuador, escucho que es bellísimo, a Colombia, conozco, es lindo, Brasil, la tierra de mi esposa, saludos también a mi sogra, dona Vanilda y don José, fuerte abrazo para ustedes. Viajen,
viajar, ¿no? Y si estás soltero o soltera y tienes esa posibilidad, ahorra y quién sabe, nunca sabes qué te puede deparar el futuro y el destino, sobre todo Dios, que puedes conocer a una persona que realmente se complemente contigo en otro sitio. A veces nadie es profeta en su tierra. A veces nadie es profeta en su tierra. A mí me ha pasado, yo soy un ejemplo viviente, ¿no? Porque a pesar que aprecio la belleza peruana, mi madre es peruana y una mujer lindísima, y no lo digo porque sea mi madre, todos quienes la conocen han visto cuando era joven y todo eso, ¿no? Parecía una actriz. Y sin embargo, mi forma de ser no me dejó complementarme con una persona que sea de mi mismo sitio. A lo menos no a largo plazo y con seriedad. Así es la vida. Y más bien me ocurrió que llegué a tener situaciones medianamente formales con personas que no eran de donde yo soy. Y no porque yo lo busque, sino porque se daba. Así es la vida. Entonces a veces hay que darse la oportunidad. Y sobre todo, disfrutar cada momento. Hay momentos para todos, ¿no? Y recuerdo mucho al gran Facundo Cabral, quien literalmente me salvó la vida en un momento difícil, decir, la gente le tiene miedo a la soledad en vez de disfrutarla. Recuerda que tu soledad es tu reino, donde decides a cada instante, en cada momento, lo que tú quieres hacer. Y es la pura verdad. Cuando estás solo, tú eliges a qué hora duermes, tú eliges a qué hora te levantas, tú eliges a qué hora comes, tú eliges a qué hora haces ejercicio. Cuando hay pareja, ya tiene que haber acuerdos mutuos, que también lo vas a disfrutar. Pero ¿cómo vas a disfrutar eso si no disfrutaste previamente lo que es estar en soledad y poder decidir a cada momento lo que tú quieres? Él decía que, Facundo Cabral también, que ¿cómo esperas que tu jardín florezca si no está sembrado? Tú siembras una relación en base a, tú recibes un fruto, que en este caso son las flores de una relación, cuando la siembras con autoconocimiento, cuando la siembras con autodisciplina, cuando la siembras con amor propio, cuando la siembras con satisfacción de aguantarte a ti en tu día a día solo. Cuando ocurre eso, recién está preparado el terreno para que florezca el cariño y el amor de alguien. Es así de simple. Entonces hay que saber sembrar, hay que saber disfrutar de cada instante y cada momento que te da la vida. Como yo estoy disfrutando esto, por ejemplo. Y no lo voy a negar. Sí me he llegado a estresar en algunos momentos. Pero la satisfacción es tan linda. Yo, los días que no transmitía, sí, qué rico, era súper relajado. Estaba tan ocupado que decía, wow, qué chévere, no estoy transmitiendo, qué bacán. Pero extrañé, sentí un gran vacío. Sobre todo los últimos días, sentí un gran vacío. Sentí que quería reencontrarme con ustedes, que sentía que quería darles el mensaje, sentía que había muchas cosas bonitas de las cuales hablar, ¿no? Y ahora que estamos nuevamente juntos, mediante www.brutalmentehonesto.com, siento que nuevamente me reencuentro con un propósito de vida, ¿no? Que es divulgar. No, a mí, si me preguntas, ¿qué eres tú? Soy un divulgador del amor, el amor de Dios. Ojo, no soy religioso, creo que se quedó claro desde el inicio, no creo en la religión. Creo en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y creo en Dios Padre. Y creo que ha habido gente maravillosa en el mundo, que ha hecho obras maravillosas. Pero creo que las instituciones las utilizan para manipular a la humanidad. No me cabe duda. Así que, pues nada, gente. Ha sido súper rico tenerlos el día de hoy acá nuevamente en el programa Brutalmente Honesto. El programa de hoy fue: ¿el sionismo tiene algo que ver con la captura de Maduro? Sí, yo creo 100% que sí. Creo que
Netanyahu ha influenciado, creo que van a obtener beneficios, porque la mayoría de las corporaciones, o todas, mejor dicho, corporaciones de hidrocarburos y etcétera, son sionistas, simple y sencillo. Entonces, ¿le conviene? Claro que le conviene. Pero era necesario, yo creo que lamentablemente sí, era necesario, porque ¿de qué otra forma las personas de Venezuela podrían regresar a su patria teniendo la tranquilidad de poder sustentar a sus familias? No, no había de otra. Pero lo que volvemos a decir, ¿no? El famoso círculo de problema, reacción, solución. Así es siempre, ¿no? Hasta que nosotros digamos basta, que yo sé que falta poco. Así que pues nada, gente, espero haber cumplido mi misión de informarlos un poquito, de dar un poquito este aliento espiritual y de que puedan ir a cama y colocar la cabecita en la almohada sintiendo que Dios los ama, que el amor es real y que hay una batalla espiritual, pero el bien va a ganar. Muchas gracias, esta noche fue brutalmente honesto y nos estamos viendo, les aviso, pero yo estoy seguro que va a ser el próximo miércoles. Estamos viendo la posibilidad de salir 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. A ver, vamos a ver si es factible. Pero igual yo les voy a estar informando, como siempre. Agradezco a todos por su gentil atención y los dejo nuevamente con la canción Tainted de la banda Difuso, que yo tuve el placer de formar, el placer de dirigir, el placer de cantar y componer las canciones de esta maravillosa banda que lamentablemente, bueno, no se continuó por divergencias entre integrantes. Así que pues nada, yo sí aprovecho lo que me costó tiempo y dinero, porque realmente no es fácil ser artista independiente, y lo pongo en mi programa para que lo disfruten. Esto es Tainted de Difuso y esto fue brutalmente honesto. Yo soy Nio y chao. Gracias por su atención. Nos vemos el miércoles. Les aviso el horario pronto. Bye bye. Down from